una gran amistad. Para mí es un gusto estar presentándolo en este momento. Así que, pues, un gusto y un honor, como lo hemos venido hablando. Les presento a Juan Fernando Vargas. Él es egresado de la Escuela Living, cohorte 1, amigo personal. Lo quiero poner por delante de todo. La amistad para mí es más importante que lo laboral. Con él hemos venido trabajando diferentes temas y ahora él se ha caracterizado por estar trabajando coaching deportivo. Está adelantando procesos con personas que trabajan en alto nivel de rendimiento deportivo. Y bueno, yo creo que él mismo, mientras va conversando, irá compartiendo su discurso e irá haciendo su presentación. También quiero aprovechar para saludar caras conocidas, Juan Camilo, Adriana Loaiza, Sony, Andrés Sánchez, Gabriel Castaño, bueno, y otras personas que se me pueden pasar en este momento. Bienvenidos. Vamos a tener la misma dinámica en la que Juan nos va a compartir. Al final tendremos preguntas, las pueden hacer por el chat. En este momento también estamos en vivo en Facebook. Si alguna persona no usa Zoom, le pueden decir que se conecte por esta parte. Y bueno, Juan, el auditorio es tuyo. Disfrútalo. Hola Arnold, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por esa introducción, María. Creo que no es para tanto, pero vale, muchas gracias. Un saludo especial para todas las personas que están conectadas en este momento. Un saludo a mis excompañeros de la Escuela Living, a los egresados de la Escuela Living de otras cohortes. Saludo también a las personas que están conectadas por Facebook Live. Para las personas que ya conocen la dinámica de las transmisiones de la escuela, chévere que estén nuevamente acá, y para las personas nuevas que por primera vez se están conectando, qué bueno también que estén acá conociendo este proceso de la escuela y este tipo de transmisiones de la escuela que hace semanalmente. Bienvenidos todos. Como lo decía Arnold, y como se mencionó en la presentación, mi nombre es Juan Fernando Vargas, soy administrador de empresas, es mi profesión base. Tengo una especialización en riesgos y seguros, e igualmente tengo una especialización en coaching deportivo, que vengo trabajando ya hace más de 3 años. Inicié con la escuela Sport Coaching World de México, me iba a recuperar con Memo Cárdenas. Y empecé a creérmelo, empecé a imaginármelo, empecé a decirme todas las noches, yo estoy sano, gracias. Bueno, permítame un segundo. Eso, Arnold, gracias. Ya está, que estoy pendiente de esto. Listo. Perfecto. Muchas gracias, Arnold. Como les comento, ya llevo unos años, pues varios años trabajando coaching deportivo con una escuela de fútbol aquí en Manizales, trabajando coaching deportivo igualmente con otros deportistas de manera individual. De pronto, a manera que vamos desarrollando la charla, puedo ir contando experiencias directamente con ellos. Y nada, la idea es darles a conocer esta bonita profesión, una profesión que me apasiona, una profesión que me gusta, que va anexa al coaching básico, al coaching personal y coaching de equipos básico. Acabo de leer aquí un saludo muy especial para Jorge Knapp, que está conectado desde Argentina. Un abrazo grande, un gran profesor. Bueno, les cuento más o menos la metodología que vamos a trabajar hoy. La primera parte va a ser una parte teórica, voy a soportar en unas diapositivas, una información básica. Me gusta interactuar con las personas, por eso más adelante vamos a formar un conversatorio donde se van a formular unas preguntas, pero la primera parte va a ser una parte teórica, que es importante conocerla, es importante tenerla como referencia. Ya pasamos a una metodología, la metodología básicamente del trabajo de coaching deportivo. Cuento más o menos 2 o 3 experiencias fuertes e importantes que se han vivido en este proceso, y por último pasamos al conversatorio. ¿Me parece, Arnold? ¿Le parece a los compañeros? ¿Listos? Bueno, permítame, yo inicio la compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, cuando... Arnold, ¿me confirmas, por favor, cuando ya esté la pantalla lista? Cuando estén todos visualizando la pantalla. Perfecto. Listo. Quiero iniciar con esta primera imagen, ¿sí? Vamos a activar nuestro observador. Quiero que empecemos a mirar más allá. En coaching deportivo se trabaja demasiado con el observador, es pieza fundamental dentro del trabajo.
Para algunos, como para guiar el ejercicio, para algunos solamente estarán viendo un bonito atardecer, una cúspide de una montaña, estarán viendo 9 alpinistas o 9 personas que están llegando y están coronando una cima de una montaña. Para otros, y es la idea de ir más allá y de que nuestro observador se active y miremos un poquito más allá, podemos ver solidaridad, compañerismo, triunfo, valor, esfuerzo, bueno, una cantidad de valores que nos transmiten este tipo de imágenes. Entonces, para dar inicio a esta buena charla que quiero transmitirles, activemos ese observador, miremos un poquito más allá de lo que normalmente conocemos. Nuestro objetivo de hoy, siempre en todo proceso de enseñanza y proceso de aprendizaje, tenemos que tener un objetivo. Recordemos que la mente trabaja por objetivos y trabaja de mejor manera cuando se le plantea un objetivo. Vamos a dar a conocer de manera amplia qué es el coaching deportivo y qué tipo de herramientas se aplican en el desarrollo de esta profesión. Para eso vamos a iniciar, y es importante etimológicamente conocer el origen del coaching, y más aún la palabra coach o coach. Algunas personas lo pronuncian de manera distinta, pero básicamente es coach. Esta palabra tiene su origen desde el siglo XV, en la antigua Hungría, cuando en una ciudad llamada Kops se fabricaban los carruajes más modernos y más cómodos de la época. En esta ciudad se fabricaban este tipo de coches, servía de tránsito entre dos ciudades muy importantes, Viena y Budapest, que las separaban más o menos desde 70 kilómetros, y se utilizaba, se dio la simbología de trasladar las personas de un lugar a otro, ¿sí? Y a los coches, que es la misma palabra coach, se les significó esta palabra. Y es básicamente lo que hacemos en coaching, trasladar a una persona, acompañar a una persona de un lugar a otro, que esa persona es la misma que decía a qué lugar ir. Nosotros en coaching acompañamos a esa persona, somos cocheros, si lo podemos decir, en otros términos. Y ahí nace la palabra coach, desde la antigua Hungría en el siglo XV. Ya más en tiempos modernos, digámoslo así, se ha acuñado mucho la palabra coach como entrenador, jalonado un poco por la cultura norteamericana y la cultura inglesa. También se ha aceptado en el medio esta palabra para referirse a los coaches que trabajan coaching, pero los que trabajamos y los que tenemos esencia directa al coaching sabemos que la palabra nace básicamente en Hungría en el siglo XV. Nos remontamos un poquito de la historia porque me parece importante recalcar desde cuándo más o menos se tiene referencia de coaching. Sócrates, en el siglo V antes de Cristo, él con sus profetas ya llevaba a cabo su enseñanza, sus interrogantes por medio de preguntas poderosas. Creó un método inductivo que promovía alcanzar la verdad mediante el empleo del diálogo, la mayéutica. Ya en la edad más moderna, en los años 80, Timothy Galloway, que hago referencia al libro, ya les explico un poco del libro que hay en la parte, en el costado de la imagen. Timothy Galloway era un tenista muy importante de los Estados Unidos, que en el momento en que estaba disputando una final en Michigan, un campeonato nacional juvenil en Michigan, tenía una bola ganadora, una bola supremamente sencilla para finalizar el partido y ganar. Dentro del desarrollo del partido perdió esa bola, falló, y él se preguntó, ¿qué me pasó? Si era una bola tan sencilla, si era una bola tan fácil para ganar el partido y para cerrar el partido, ¿por qué la fallé? 10 años posteriores a ese hecho, él se gradúa como abogado de la Universidad Harvard, escribe este libro, El juego interior del tenis, donde desarrolló y dio respuesta a todas las preguntas que se le generan desde el mismo momento en que falló en la jugada de tenis. Este libro podría decirse que es como el origen, sí, la Biblia o el origen del coaching a nivel mundial. Timothy Galloway desarrolló esta técnica a nivel mundial, la trasladó a Gran Bretaña, la distribuyó por toda Europa, tomó demasiada fuerza en el sector empresarial y más aún en el sector de los deportes.
escribió varios libros, el juego interior del tenis, el juego interior de la música, o sea, desarrolló esta técnica a nivel mundial y podríamos decir en época moderna, la persona que desarrolló de manera clara el coaching a nivel mundial. Ya más reciente está la escuela de Palo Alto en California y otras escuelas con base en los Estados Unidos que han recopilado toda la información, han recopilado toda la teoría que tiene que ver con coaching, la han fortalecido y la han aplicado muy bien a nivel mundial en los últimos años. Se me fue. Listo. Creo que las personas que estamos acá en este pequeño conversatorio conocemos la definición de lo que es el coaching básico, y sabemos que es un proceso especializado de comunicación que busca un acompañamiento reflexivo y creativo para maximizar y potenciar las cualidades profesionales y personales de los seres humanos. Esa es, digamos, la definición básica del coaching, ya sea coaching personal, coaching ejecutivo, coaching de equipos. Pero vamos a definir claramente, y me gusta ser muy literal, en la definición de coaching deportivo para que logremos identificar claramente cuáles son las variables más importantes que se aplican en el coaching deportivo. Y podemos decir que es un proceso de entrenamiento y aprendizaje, o entrenamiento-aprendizaje, que consiste en despertar el talento y los recursos de los deportistas, entrenadores y directivos. Ahora les explico por qué también incluimos aquí a los directivos de un club deportivo, para incrementar al máximo su rendimiento deportivo personal y eliminar los obstáculos internos a través del establecimiento de un plan de acción, que es un cambio con metas u objetivos. Aquí se nos genera una pregunta: ¿para qué coaching? ¿Por qué no coaching normal, el coaching personal? El coaching deportivo tiene una esencia distinta, tiene una esencia muy bonita, en el cual se plantea bajo un plan estratégico, unos objetivos y unas metas que deben de ser cuantitativas, unos objetivos que deben de ser cualitativos y una meta objeto que es la razón, que es la descripción de esa meta. También, ¿para qué trabajamos el coaching deportivo? Ya sea individual o colectivo, para tomar conciencia en los deportistas, en los entrenadores, en los directivos, para desarrollar responsabilidad, para aumentar la motivación y autoestima, para desarrollar compromiso, para desarrollar talento, para crear y consolidar un equipo, cualquier tipo de equipo. Y ahora, bueno, aclaro de una vez, independiente de que un deportista ejecute su deporte de manera individual, siempre hace parte de un equipo. Y se los explico por qué. Todo deportista, pongo un ejemplo, un tenista, un nadador, un boxeador, siempre tiene un entrenador. Es más, tiene más de un entrenador. Y fuera de eso tiene a su familia, tiene a sus nutricionistas, en fin, todos ellos hacen parte de un equipo. Entonces, independiente de que el deporte se ejecute de forma individual, siempre hay una conformación de un equipo. ¿Para qué también trabajamos el coaching deportivo? Y muy importante, y creo que es pieza fundamental en el trabajo del coaching deportivo, para crear hábitos. Recordemos que los definimos por los hábitos que practicamos, o los hábitos. Nos definimos como seres humanos por los hábitos que tenemos, buenos o malos. Y por último, para aprender. Ya vamos a terminar la teoría, ya vamos a empezar, digamos, un poquito la estructura. Hay dos conceptos básicos, claves en el coaching deportivo, que se deben de aplicar en todo proceso y con todo deportista, con todo entrenador, con todo directivo. El primero es el aprendizaje. El aprendizaje es el proceso que nos amplía nuestra capacidad de acción, ¿sí? Como lo dice Albert Einstein, aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. Es nuestra capacidad de crecer, es nuestra capacidad de mejorar, es nuestra capacidad de conocer cosas nuevas. Pongo entre paréntesis tipos de aprendizaje porque quiero hacer un poquito de zoom acá. El coach deportivo que sepa identificar y que sepa trabajar en sus deportistas, en sus coaches, cuáles son las facultades que caracterizan a ese deportista. Voy a centrar, digamos, la palabra ya deportista, en la forma en que se facilita su aprendizaje, ya sea visual, auditivo o kinestésico. Tiene una gran ventaja para que su proceso deportivo, para que su proceso de coaching tenga un impacto directo en cada deportista. Todos, absolutamente todos, tenemos unas características de aprender. O sea, nuestro cerebro, para unas personas, aprende más fácil de forma visual,
otros más fácil de forma auditiva, otros más fácil de forma kinestésica, necesitan movimiento, necesitan sentir. Si un coach logra identificar, logra aprender a conocer muy bien a sus deportistas, a sus coaches, y conoce muy bien cuál es casi su anclaje directo para aprender, saca provecho, un gran provecho en su proceso de acompañamiento en cada proceso deportivo. Y el segundo concepto clave es la responsabilidad, tanto la responsabilidad individual colectiva. Esta responsabilidad se va generando a medida que se va desarrollando el proceso de coaching deportivo y el acompañamiento del proceso de coaching deportivo. Esa responsabilidad se va adhiriendo al deportista, se va adhiriendo al entrenador. Y más adelante les explico cómo se integra, cómo se hace presente esa responsabilidad. Quiero cerrar esta parte teórica con esta frase. Si quieres resultados distintos, debes realizar acciones distintas. Debemos tener acciones distintas. Y creo que esto a veces lo enfocamos un poquitico a la famosa frase que escuchamos hoy muy comercialmente, salir de la zona de confort. Yo debato un poquitico esa zona de confort, pero a la final es buscar acciones nuevas para obtener resultados distintos. Si lo que estamos haciendo hoy en día no nos está generando los resultados que deseamos, tenemos que evaluar muy bien qué es lo que estamos haciendo para que se nos generen ese tipo de resultados. Arnold, ¿cómo vamos hasta acá? Juan, muy bien. Nos está diciendo Alejandro que está conectado desde Canadá, Sí. que ha tenido conflictos con el sonido. Yo he estado escuchando bien. Quisiera de pronto la retroalimentación de alguna de las otras personas, si han tenido conflictos o si han tenido... Porque yo he estado escuchando constante. Alguien que nos comparta, sea por chat o sea por micrófono, para saber y tomar medidas si es el caso. Yo he venido escuchando bien, ¿no? ¿Estás escuchando bien, Juanca? Sí, sí, lo escucho bien. Listo. Julián Perfecto. dice que se escucha bien. Ok, entonces, vamos bien, vamos bien. Listo. Perfecto, Arnold. Juan, Gracias. no sé si de pronto, si alguien tiene alguna pregunta intermedia, las vamos capitalizando Bien pueda. o las Tranquilo, quiere. bien pueda, de una. Ok. Entonces, hasta aquí, si hay alguna pregunta, podemos abrir micrófono, podemos abrir cámara o podemos usar el chat. Ustedes lo prefieran. Y si no, seguimos y hacemos las preguntas al final. Alejandro abrió micrófono. Alejandro Rojas. Sí, 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 lo acabo de abrir. Lo que pasa es que no lo abro para evitar que se nos congestione más. Gracias. Ah, bueno, listo, perfecto. Sé que querías compartirnos algo. Bueno, sigamos, Juan. Listo, Arnold. Vale, gracias. Listo, digamos, hasta aquí, digamos que es una parte teórica, una parte importante. No soy muy amante de la teoría, la reconozco, es importante, por eso la traigo, es una muy buena base, pero me gusta ir más a la práctica, me gusta ir más a la estructura de las cosas. Esta segunda parte, digámoslo así, tiene que ver con cómo se conforma el trabajo como tal, cómo se estructura el trabajo como tal en coaching deportivo. Ya sea, y quiero aclarar, ya sea de un deportista amateur o un deportista profesional. ¿Sí? Y les mencionaba ahorita, me concentro más ya en el concepto de la palabra deportista, y ahora trabajamos un poquitico el tema de los directivos y el tema de los entrenadores, que son pieza fundamental en el coaching deportivo, por muchas herramientas que nos vamos a dar cuenta más adelante. Partimos, gracias Alejandro, partimos de una base. Hay un deseo, hay una motivación, hay una idea, hay un gusto, un deseo de practicar un deporte, sea cual sea, sea cual sea. La estructura que les voy a mostrar a continuación es para, digamos, establecer parámetros profesionales, parámetros para deportistas que tienen metas claras de llegar a unos Juegos Nacionales, de llegar a un proceso preolímpico, de llegar a unos Olímpicos. Es totalmente válido. No es tan aplicable, pero sí es muy ajustable para los deportistas amateur, porque también cualquier tipo de deportista debe tener en cuenta estos 4 entrenamientos que voy a explicar a continuación. Partimos de una base, de lo conocido y no conocido. Y les muestro por qué hablo de lo conocido y no conocido. Aquí se me fue la presentación, permítanme un segundito. Aquí está. Arnold, ¿me confirmas, porfa, cuando estén visualizando la pantalla?
Sí, se está viendo normal. Perfecto, listo. Entonces, hablamos de una estructura metodológica. Primero que todo, y como se los mencioné al inicio de la charla, debemos tener un objetivo claro. Todo deportista debe tener un objetivo claro. ¿Por qué practica ese deporte? Por eso hago la aclaración o la separación de deporte amateur o deporte profesional. Pero siempre debe haber un objetivo. Y me enfoco más al deporte profesional. Siempre tiene que haber un para qué. ¿Para qué voy a practicar este deporte? ¿Sí? Y de allí se me genera, voy a correr aquí la cámara que me interrumpe un poquitico. Permítanme darnos un segundo. Arnold, ¿se siguió visualizando la imagen? Pues la presentación. Sí, Juan, ahí vamos bien. Perfecto. Listo. Entonces, primero que todo definimos un objetivo. Ya cuando tenemos definido un objetivo, debemos plantearnos unas metas a corto, mediano y largo plazo. Fundamental, porque necesitamos evaluar un proceso, necesitamos hacerle un seguimiento a un proceso. Por eso más abajo se describe qué metodología de trabajo vamos a trabajar, qué metodología, valga la redundancia, qué metodología de trabajo vamos a aplicar en ese proceso con ese deportista o esos deportistas, ya sea de manera colectiva. Preguntarnos para qué, cómo, cuándo y dónde lo vamos a desarrollar. Debemos tener muy claro qué metodología de seguimiento vamos a llevar a cabo y qué método de evaluación. No es hacer por hacer. Me parece fundamental aclarar que en coaching deportivo, independiente que sea un deporte X, siempre debe tener un seguimiento y una evaluación, porque si no sería activismo, hacer por hacer, y la idea no es esa. O sea, la idea es tener un trabajo profesional, un trabajo claro, un trabajo definido. ¿Cuál es la base metodológica? 4 entrenamientos básicos. Y cuando les mencionaba ahora lo conocido y lo no conocido, hago referencia a 3 tipos de entrenamiento, que mejor dicho, pues hoy tenemos literatura y experiencias, toda la que queramos sobre el caso. Hay un entrenamiento físico, hay un entrenamiento técnico y hay un entrenamiento táctico, totalmente desarrollados hoy en día, históricamente desarrollados hoy en día. La literatura y la experiencia y los casos de experiencia que tenemos sobre estos 3 tipos de entrenamiento sobran. Se han desarrollado y o sea, nos han tomado mucha ventaja en este aspecto. Importante, y lo recuerdo, el entrenamiento físico, supremamente importante para un deportista, desarrollo aeróbico, anaeróbico. El trabajo técnico, y yo este entrenamiento técnico, lo enfoco al pulimiento de ese talento con el que tiene, o con el que nace o puede nacer un deportista. Siempre, por buen jugador, por buen competidor que sea, siempre tiene que trabajar y desarrollar de mejor manera su técnica. El otro entrenamiento que está muy desarrollado hoy en día y el cual practicamos mucho es el táctico. Es la estrategia en competencia. Lo he llamado así y con los mentores con los cuales he trabajado estos temas, ese entrenamiento táctico es fundamental hoy día, porque cuando un deportista se enfrenta hoy en día a cualquier otro deportista de su misma rama, se va a encontrar de que ese deportista con el cual se está enfrentando también se ha preparado muy bien físicamente y también se ha preparado muy bien técnicamente. Y para yo aumentar las probabilidades de obtener el éxito, para aumentar las probabilidades de yo ganar en competencia, tengo que desarrollar una estrategia, una táctica, y también se trabaja. Y resulta que hay otro entrenamiento, Arnold, supremamente importante, el entrenamiento mental. Entrenamiento mental que hoy día apenas estamos tomando conciencia de él. Y les cuento, si hacemos en porcentaje la importancia del entrenamiento mental frente a un entrenamiento físico, frente a un entrenamiento técnico, frente a un entrenamiento táctico, sin dejar de lado y sin decir que los demás no son importantes, se puede indicar que más o menos equivale a un 65-70% de importancia el entrenar bien la mente. Y se los explico por qué. Un deportista puede tener muy buen desarrollo físico, puede tener muy buena capacidad física, y si no trabaja su capacidad mental, no va a aplicar de mejor manera su entrenamiento técnico y su entrenamiento táctico. Si no controla sus emociones, si no sabe identificar claramente sus creencias limitantes, difícilmente va a poder tener éxito en la competencia. Y nos pasa, o sea, y tenemos casos, nos pasa porque yo también lo viví cuando joven, cuando practicaba fútbol.
no quiero, o sea, no quiero decir que los demás entrenamientos no son importantes. Todos los entrenamientos son supremamente importantes, pero lo que se ha demostrado y lo que se comprueba, que un deportista bien preparado mentalmente es un deportista que es un ganador, y no solamente es un ganador por momento, por una, dos o tres veces, se sostiene en el tiempo. Y tenemos ejemplos claros, deportistas que controlan supremamente bien la mente, que saben leer supremamente bien sus emociones, que tienen bien identificadas sus creencias potenciadoras. Ejemplo, un Rafael Nadal. Todos hemos visto, o los que nos gusta el tenis, sabemos que la capacidad mental de Rafael Nadal es impresionante. Sabemos la capacidad técnica de Roger Federer, combinada también con su fortaleza mental. La capacidad mental que pueden tener hoy en día los corredores de Fórmula 1. Es impresionante la capacidad mental que tienen estos deportistas. Todos ellos, y de pronto se me pasó mencionarlos al principio de la charla, cada uno de ellos hoy en día cuentan con un coach profesional, un coach deportivo que está permanentemente con ellos acompañándolos en sus profesiones. Entonces, Arnold y demás compañeros que nos están viendo en estos momentos, todo este componente, estos 4 componentes de entrenamiento, deben desarrollarse en conjunto. Son supremamente importantes trabajarlos los 4 al mismo tiempo. Uno se complementa del otro, uno necesita del otro. Si nos vamos en porcentaje igualmente a la manera de práctica y de teoría, podríamos decir que todo este tipo de entrenamientos comprende un 70% de práctica y un 30% de componente teórico. No solo es practicar, no solo es ir al campo de juego y entrenar, no es solamente ir al campo de juego y competir, no. También se necesita rayar, también se necesita leer, también se necesita estudiar teoría. Y cuando en mis procesos de coaching deportivo empezamos a trabajar la mente, me gusta que vean videos, me gusta que vean el deporte que practican, pero que miren más allá, desde la primera imagen, que simplemente no vieran un paisaje, sino que vieran un poquitico más allá. Lo que practico, lo que pongo en ejecución con los muchachos del Club Fortaleza Manizales, es que miren un partido de fútbol, pero no miren un partido de fútbol solamente mirando el balón. Miren los movimientos de los jugadores, miren los movimientos de un árbitro. Muchas personas, de pronto el árbitro pasa desapercibido, pero el árbitro ya tiene mecanizados unos movimientos dentro del campo de juego. Supremamente importante mirar más allá. Si nos apasiona y nos gusta un deporte y trabajamos por ese deporte y queremos ser profesionales en ese deporte, tenemos que mirar más allá del balón. Y hay cantidad de cosas que podemos identificar mirando más allá de un balón. Es más, también los he invitado a ellos, y también con Salo cuando entrenamos, ella es niña bicicrossista, practica el bicicross, y se me pasó darle un saludo al club OK Riders de Villa María, que nos están acompañando esta noche. Con Salo trabajamos, que miren mucho las entrevistas de Mariana Pajón. Con los deportistas, con los futbolistas, les digo que miren mucho las entrevistas de Juan Carlos Osorio. Cuando uno ve una buena entrevista, aprende demasiado. Y eso es teoría. Y es supremamente importante. Y es mirar más allá del deporte. Es mirar más allá de lo que conocemos de un deporte. Y se aprende muchísimo. Escuchar a Juan Carlos Osorio es impresionante. Escuchar no, es que creo que los jugadores top tienen muchísimo para enseñarnos fuera del campo de juego, en su expresión, en sus conceptos, y eso es entrenar la mente, eso es aprender la mente, eso es profesionalizarnos en nuestro deporte. Aquí ya vamos a pasar directamente a unas herramientas, que digamos son nuestras herramientas como coach, que sé que de una u otra forma hoy en día, casi que por moda, se mencionan, pero los que hemos tenido la oportunidad no solo de conocer, sino de practicar este tipo de herramientas, podemos decir que los beneficios son supremamente altos para cualquier tipo de deportistas. Hoy en día la programación neurolingüística es fundamental en los procesos deportivos. El mindfulness, demasiado. Es de origen de Oriente, creo que es de la India, de miles de años. En Occidente apenas está llegando en los últimos años lo que es trabajar la meditación, lo que es trabajar el yoga, lo que es trabajar la respiración talámica, lo que es trabajar el tai chi.
trabajar el cuerpo de otra forma, es trabajar la mente de otra forma. O sea, lo que le aporta un deportista es impresionante. La psicología positiva, una rama de la psicología normal, es así que ha tomado fuerza en los últimos años. Su padre, perdón, Martin Seligman es el padre de la psicología positiva. También es una ciencia espectacular que está tomando demasiada fuerza y está aplicando demasiados elementos a los deportistas hoy en día. La neurociencia. Sé que escuchan mucho la palabra neuro en muchos comerciales, en mucha cosa. Se está desarrollando fuertemente el tema de conocer el cerebro, de conocer la mente, de conocer cómo grabamos información, cómo le sacamos provecho cuando sabemos grabar información en el subconsciente. Y aquí quiero hacer un poquitico de zoom y recalcar la importancia de esta neurociencia. Hay un libro que se los quiero recomendar que se llama El poder de los hábitos. Después de este libro, si lo haya leído, va a saber que hay un capítulo muy especial donde habla del nadador estadounidense, medallista olímpico, Michael Phelps. Cuenta una historia y se las cuento así de manera resumida, pero me parece muy importante recalcarlo aquí cuando estamos hablando de la neurociencia. Cuenta que en los Olímpicos de China en el 2008, Michael ya había ganado creo que 3 medallas de oro, iba para la final de los 400 metros, creo que será la fecha del 13 de agosto del 2008. Y previo a la competencia hizo su rutina normal, su entrenamiento normal, su alimentación normal, ya tenía unos hábitos definidos, ya tenía una programación definida antes de la competencia. Cuando entra a la competencia, cuando entra a competir, entra la pileta, empieza la competencia, tiene un pequeño inconveniente con sus gafas. Sus gafas se llenan de agua. Eso para cualquier nadador, en condiciones normales, la catástrofe, y más en una final, y más en unos olímpicos. Michael utilizó una herramienta, activó una herramienta que había practicado durante toda su vida, guiado por su entrenador. Desde muy niño, él siempre utilizaba la visualización. Siempre se programó por medio de la visualización. Y una de las partes que le había trabajado su entrenador, su coach, era que se imaginara, que se visualizara en competencia en las condiciones normales, pero que también a veces le agregara pequeños detalles de pequeños accidentes, como los que sufrió ese día en esa competencia de esa final. ¿Qué hizo Michael? Activó su programa mental, lo que tenía ya grabado en su subconsciente, empezó a activarse o a nadar de acuerdo a la programación, a lo que se había imaginado, lo que había programado, midió las brazadas, midió la distancia. En la historia del libro cuenta que él alcanzaba a escuchar el bullicio de la gente, pero él no sabía si lo estaban alabando a él o a otro competidor. O sea, él estaba perdido. Él solamente se concentró en realizar su rutina, la rutina que normalmente había hecho durante años atrás y la cual había visualizado y la cual había entrenado. Cuando trabajemos, ya les cuento en qué momento trabajamos la etapa de la visualización, que es una sorpresa que tenemos al final de la charla. Simplemente cuando termina la competencia, él sale de la piscina, no, levanta su cabeza, mira el tablero y ve que gana la competencia y fuera de eso es récord del mundo. Activó una programación que tenía en su cerebro, digamos un as bajo la manga que tenía, solamente trabajando la visualización, solamente trabajando la neurociencia, aplicando la neurociencia de una forma distinta. Y logró ganar una final en condiciones adversas, porque aquí a un nadador se le llenen las gafas de agua, mejor dicho, es una limitación grande. Pero ese libro se lo recomiendo, se llama El poder de los hábitos, cuenta unas historias súper interesantes. También cuenta la historia de cómo un equipo de los Estados Unidos de fútbol americano, los Colts, si no estoy mal, en el año 2006-2007, gana el Super Bowl, primera vez en la historia. Solamente trabajando, cambiando los hábitos, cambiando la forma de entrenar, cambiando los hábitos de sus jugadores, leyendo la corporalidad del contrario, que eso también se trabaja. Aprendieron a leer
cómo se comunicaba, cómo podían demostrar el contrario la jugada que tenían preparada. Ellos aprendieron a leer esa corporalidad, lograron anticiparse a una cantidad de jugadas ya preparadas por el equipo contrario y esa técnica de entrenamiento los llevó a obtener el Super Bowl en el año 2006, un equipo de los Estados Unidos. Otra herramienta que utilizamos mucho los coaches deportivos es el coaching personal, la conversación directa. Es fundamental para nosotros en el desarrollo de esta tarea saber observar, saber escuchar muy bien y saber preguntar. Las preguntas en el coaching son fundamentales, son nuestra herramienta fundamental para llevar a cabo correctas sesiones de trabajo. Aquí este coaching personal es fundamental en el proceso de coaching deportivo, porque a la final, así trabajemos coaching de equipos, por experiencia, siempre terminamos trabajando con la persona, con el ser. Y aquí la herramienta del coaching personal es fundamental. Y saber observar, saber escuchar y saber preguntar es clave, fundamental para sacar éxito en esta herramienta. Y otra herramienta muy conocida, muy moderna, que se está desarrollando fuertemente, que aquí tenemos un experto, Arnold, maestro en esta materia, la inteligencia emocional. Creo que una herramienta fundamental que debe conocer no solo el coach que trabaja coaching deportivo, sino los entrenadores. Y pongo de primera mano los entrenadores, porque ellos son los que de primera mano son los que transmiten la información y el conocimiento y dirigen y guían a sus deportistas. Y son, digamos, los primeros que deben de aplicar de la mejor manera posible la inteligencia emocional. Y aquí les cuento una historia de cómo se aplica más o menos este tipo de identificar, de saber identificar las emociones y de saber identificar los sentimientos. Les cuento una experiencia directa que he tenido en este proceso profesional de hace ya más de 3 años. El equipo de la categoría sub-17 disputaba una final en Villa María, aquí en Manizales. Una final de torneo de liga, si no estoy mal. Eso fue el año anterior, ya hace 2 años. Final importante, final de la categoría importante para los muchachos. Los muchachos futbolísticamente se prepararon muy bien, se cuidaron de la mejor manera posible la semana anterior, se preparó el partido muy bien. Entramos a la competencia. A mí me gusta, claro, y es una estrategia de mi trabajo, ver los partidos desde la grada y ver los partidos aparte de las barras, aparte de los padres, porque me gusta ver, como les explicaba ahora, ver más allá de ver un balón corriendo. Me gusta estar en las gradas mirando cosas distintas, mirando comportamientos, mirando corporalidades, mirando expresiones. Y resulta que inicia el partido y, oh sorpresa, en el primer tiempo íbamos perdiendo 3-0. Una final, 2 equipos, digamos, supremamente buenos, y el equipo de nosotros tiene unos jugadores extraordinarios. Y en una final perder 3-0 en un primer tiempo es, mejor dicho, es los que practican el fútbol y en cualquier otro deporte que sea por medio de goles o anotaciones. Un 3-0 en un primer tiempo es un marcador muy abultado. Termina el primer tiempo. Lógicamente, en condiciones normales, la reacción de cualquier técnico, la reacción de cualquier jugador es estar cargados emocionalmente de forma negativa ante un resultado adverso. En una final, ante mucho público, porque había muchas personas, lógicamente lo normal que se conoce, o lo que la programación, o lo que hemos conocido culturalmente, es responder de manera negativa en un primer tiempo. Recuerdo que salgo corriendo, termina el primer tiempo, salgo corriendo hacia el banco y lo primero que hago es trabajar con Mauricio antes de que empezara la charla. Él estaba lógicamente descompuesto. Es un técnico apasionado, es un técnico que ama el fútbol, es un técnico que vive por el fútbol, se pasa todo un fin de semana en las canchas de fútbol. Yo no creo que sea capaz de eso. Lógicamente su estado emocional estaba bastante alterado y eso mismo le iba a transmitir a los muchachos. Le digo, Mauro, primero que todo, calmémonos, respiremos, no los carguemos más emocionalmente, mostrémosles algo distinto. Ellos ya vienen cargados, ellos están viviendo lo que está sucediendo, ellos ya vienen con 3 goles encima, emocionalmente están cargados. Si no le damos un buen manejo emocional, aparte de lo técnico, de lo táctico, que eso lo trabajamos ahorita,
Primero equilibrémoslos emocionalmente, primero quitémosles esa carga emocional que traen. Mauricio, no pensé que lo fuera a hacer, pero lo hizo, me escuchó, se calmó, primero que todo, y por eso hablaba ahora de lo fundamental que es tener un entrenador que sepa leer las emociones y que sepa controlar y sepa leer sus propias emociones, que es lo que va a transmitir a sus dirigidos. Mauricio me escuchó, logramos estabilizar el grupo con respiración, con la toma de agua, configuramos el partido continuó en el segundo tiempo. Oh, sorpresa positiva, porque uno cuando trabaja con muchachos tan emocionales a la edad de los 15, 16 y 17 años no espera una reacción tan rápida emocionalmente. Los muchachos cuando iban 15 minutos del segundo tiempo ya iban con 2 goles, o sea el marcador iba 3-2, una cosa de locos. Lógicamente el equipo contrario cuando ya ve que lo van a empatar se cierra un poquito, se cierran las líneas. Para resumir más y no alargarles la experiencia, faltaban 2 minutos, faltaba 1 minuto, 2 minutos para acabarse el partido. Logramos empatar 3-3. Para mí una hazaña. Eso era la locura. Yo recuerdo que, mejor dicho, eso fue loco, espectacular. Solamente logramos equilibrar a los muchachos emocionalmente y los muchachos respondieron muy bien, muy bien, muy bien. O sea, son experiencias directas que cuando uno sabe trabajar y uno sabe identificar los momentos clave y los momentos precisos para trabajar el tema de las emociones y los sentimientos que se generan en las emociones, los resultados son muy, muy, muy positivos. Quiero finalizar esta parte teórica o esta parte ya de instrucción metodológica con esta frase de Gandhi. Y creo que para mí es fundamental, lo podemos decir decreto, lo podemos decir descripción, lo que sea. Tus creencias determinan tu destino. Y es, mejor dicho, yo les digo, los que están mirando esta conferencia, esta pequeña charla, ojalá tomáramos conciencia de esto y lo aplicáramos en nuestra vida. Y entendiéramos claramente que nuestras creencias a la final definen nuestro destino. ¿Por qué? Porque nuestras creencias se instalan en nuestro subconsciente. Esas creencias se convierten en nuestros pensamientos repetitivos. Esas creencias, ya sea creencias limitantes o creencias potenciadoras, lo que normalmente conocemos por historia o por cultura o por lo que sea, por herencia, tenemos muchas creencias limitadoras, muchas creencias que nos frenan como seres humanos, como profesionales. Esos pensamientos se nos convierten en las palabras, nuestros decretos permanentes. Resulta que esas palabras que repetimos constantemente, y aquí como para darles un ejemplo y como para que identifiquen mejor el ejemplo, conocen las personas que son negativas, que son pesimistas, las personas que son supremamente positivas. Vamos visualizando ese tipo de personas. Esas palabras repetitivas, esos decretos que lanzamos normalmente a diario, se nos convierten en nuestras acciones que nos identifican. Esas acciones se nos convierten en nuestros hábitos. Por eso les decía yo, somos el resultado de nuestros hábitos, se los mencionaba al principio y hice un subrayé cuando describimos un para qué trabajamos coaching deportivo. La importancia de generar nuevos hábitos. Esos hábitos que nosotros tenemos incorporados en nuestro cuerpo, en nuestra vida, se nos convierten en nuestros valores. Y a la final esos valores que nos identifican como personas, como seres humanos, son lo que marcan nuestro destino. Palabras más, palabras menos, para traerlos a términos modernos, a términos, contextualizarlos de otra forma, ley de atracción. Lo que atraemos, es lo que atraemos. ¿Sí? Ese destino, eso que nos llega a diario. Por eso vemos que a personas que son muy positivas, que son, a pesar de tener dificultades, son echados para adelante y atraen y les llegan cosas, regalos de la vida, sorpresa, dinero, empleo, lo que sea. Son personas positivas, porque tienen creencias positivas instaladas en su subconsciente, Y personas que critican, que son pesimistas. Curiosamente, a veces cuando van a imprimir un documento, se les bloquea la impresora, se les bloquea el computador, se les pierde dinero. Todo va en el tema de creencias y todo va en el tema de esos hábitos que nosotros formamos a través de nuestra vida. Y si hablamos de hábitos, recordemos la historia que les conté del nadador estadounidense medallista olímpico. 28 medallas de oro, máximo medallista en el mundo en unos olímpicos. 28 medallas de oro, perdón, 28 medallas, 23 de oro.
solamente trabajando desde muy joven sus hábitos que ponía en práctica en su competencia. Por último, les pongo una pequeña fórmula que me parece una fórmula sencilla, una fórmula que si tomamos conciencia de ella le podemos sacar mucho provecho. Después de haberles explicado el tema de las creencias y los hábitos, unas buenas creencias con unos muy buenos hábitos, a eso le sumamos una disciplina a través del tiempo, con mucha fe, definiendo fe como certeza de lo que se espera y estoy seguro que los resultados llegan. El éxito que esperamos y el éxito que nos proponemos en cualquier objetivo, en cualquier meta, llega. Arnold, si quiere pasamos al espacio de las preguntas. Ya está. Bueno, pues mientras te escuchaba, se me venía algo que yo no sé si a varias personas que vivimos deporte le pasó. Recuerdo que estaba justo en la ciudad de Manizales en ese momento cuando Mariana Pajón gana la medalla de oro. Sí. Se tira la bicicleta y de una le ponen el micrófono y dice, lo dijo 2 veces, lo visualicé. Total. ¿Cómo no es la palabra, cómo entregarle un testimonio latente de una deportista tan íntegra como ella a un estudiante, a un deportista en formación? O sea, ¿cómo capitalizar estos elementos? Arnold, válido. Importante la pregunta. Lo que pasa es que aquí nos adelantamos a la sorpresa que tenemos. La escuela Living tiene ya montado un diplomado en coaching deportivo, donde da a conocer este tipo de técnicas de visualización. Lastimosamente, por la situación que estamos viviendo en este momento, no la pudimos lanzar, no la hemos podido llevar a cabo, porque este diplomado tiene mucho componente práctico. El deporte es práctica, es entrenamiento, es automatización y se requiere mucha práctica. Eso nos tiene un poquitico frenados para lanzar el diplomado que ya está montado, que ya está estructurado, que tiene estos elementos que mencionamos acá, estas herramientas, estos instrumentos que tenemos acá y muchos más, porque a esto le hacemos una a cada uno y se nos amplía demasiado, es una herramienta fundamental. Para contestarle la pregunta, Arnold, es una técnica que utilizan todos los deportistas olímpicos, todos. Es una técnica que se utiliza, bueno, se las voy a decir, es una técnica que se utiliza entre 5 y 10 minutos antes de dormir y 5 o 10 minutos después de despertar. ¿Por qué? Porque es en el momento en que el cerebro tiene sus vibraciones, sus ondas cerebrales en más bajo nivel, lo cual faculta o permite que la información que se graba en el cerebro se graba de mejor forma y de forma directa. La visualización se debe hacer en tiempo casi presente, o sea, como si estuviera palpando, si estuviera viviendo el momento real, con un componente muy importante, el sentir. Hay que sentir como si lo estuviéramos viviendo, en positivo. Así, digamos, así por encima es la técnica de la visualización. Con mis estudiantes, con mis deportistas, con Salo, la bicicrosista, con Pablito, que está en los Estados Unidos, trabajamos esa técnica y empezamos desde muy jóvenes a empezar a que empiecen a instalar ese hábito de la visualización y se hace, Arnold. O sea, en el día también se puede hacer, pero en el día las vibraciones del cerebro están un poco más altas. También se graba información en el cerebro, pero para que tenga efectividad directa en el cerebro y aprovechemos el conocimiento que tenemos sobre cómo grabar información directa en el subconsciente, es así, Arnold, antes de dormirnos y al momento de despertar. Gracias, Juan. Bueno, entonces abrimos este espacio para preguntas. Si lo pueden hacer a viva voz, si quisiesen prender la cámara, bienvenidos. Y si no, también utilizamos el chat. ¿Qué dice por acá, Rodrigo? Wilmer quiere preguntar. Rodrigo, te escuchamos. No, se me abrió el micrófono, todavía no tengo la pregunta. Ah, bueno, gracias. Juan Giraldo.
Wilmer Yo quiere todavía la preguntar. tengo. Sí, tengo unas inquietudes. Adelante, Juan, y después Wilmer. Eh, ¿Cuáles serían los aspectos primordiales, como más importantes a trabajar? Si las visualizaciones o el control emocional, no sé, como lo que más uno se debe enfocar como deportista. Entre todos, solo escoger uno. Juan, gracias por la pregunta, muy buena pregunta, me la han hecho. Decir que una es más importante que otra, yo diría que no. Todas son importantes y como lo mencionaba en el momento de la charla, todos los entrenamientos son importantes. Sí debe haber un énfasis importante en el trabajo mental, pero más que en el trabajo mental es una toma de conciencia, porque estoy casi seguro que muchas de las acciones que llevamos a cabo cuando entrenamos la mente, las hacemos inconscientemente. Es una toma de conciencia, Juan. Pero así como tomamos conciencia en el entrenamiento mental, es importante también tomar conciencia cómo desarrollamos y cómo trabajamos el entrenamiento físico y técnico y táctico. Todo es un complemento. Por eso en la figura que monté en la presentación es cíclica. Todas se complementan de otra. Una no es más importante que otra. En componente de importancia a la manera de influir en la competencia, el trabajo mental es fundamental. El poder identificar creencias limitantes, el poder identificar las emociones que se nos generan en competencia. Una cosa es entrenar y otra cosa es competir con la emoción arriba. El saber identificar y el saber leer eso es importante, pero para mí todas deben ir de la mano. Hoy tenemos un reto, por eso yo decía que la parte física, la parte técnica y la parte táctica nos llevan unos años. Y es un reto para nosotros hoy en día actualizarnos un poquito con ese entrenamiento mental, pero todas son importantes, todas. La visualización es importante, pero no es un determinante para tener éxito. El control emocional o el saber leer las emociones es un componente importante, pero no ¿cómo se dice? Pues, sin quitarle importancia. O sea, es importante dentro del proceso de cualquier deportista. Vale, Juan. ¿Queda clara la respuesta, Juan? Vale, muchísimas gracias. Con gusto. Antes de darle la palabra a Wilmer, muchas gracias, agradecerle pues a Juan Giraldo, y se me venía mientras la pregunta y la respuesta quedaban algo, algo metafórico, y es que estas cosas, estos desarrollos sociales, humanos, crecen como los dedos de la mano, todos al mismo tiempo, para que Sí. tengan armonía. Si uno se da más que el otro, ahí es donde se pierde. Si yo le doy más fuerza a mi táctica y voy cortándome en técnica y en fuerza mental, o sea, lo estoy infiriendo desde mi experiencia de campo con esto que estoy escuchando. Y es cómo hacer que crezcan, pues como los dedos de la mano. ¿Cómo crecen? Armónicamente. O sea, todos van creciendo y tú no te das dando cuenta, pero todos, no uno más que otro. ¿Listo? Arnold, Wilmer. quisiera complementar un Juan. poquito el tema. O sea, un claro ejemplo de la importancia que tenemos hoy en día de alcanzar con el entrenamiento mental a los demás tipos de entrenamiento, que todos se complementan, todos son importantes, es ver, digamos, a los número uno hoy en día del deporte, comparado a los número uno del deporte de unos años atrás. Tenían, como se dice vulgarmente, su cuarto de hora y eran 2, 3 años en la cúspide, en la cima. Hoy en día los deportistas modernos que trabajan también la mente se sostienen mucho más en el tiempo. Aprenden a conocer tanto su corporalidad, aprenden a conocer tanto su cuerpo, aprenden a conocer tanto y a desarrollar tanto su talento, combinado con con un correcto entrenamiento mental, y los vemos que perduran el tiempo de una manera impresionante. O sea, cada rato estamos esperando que Roger Federer se retire y cada rato lo vemos disputando finales de Grand Slam. Messi, Cristiano Ronaldo, o sea, un jugador a los 29 o 30 años ya estaba para el retiro. Ellos siguen compitiendo en nivel top. Es puro trabajo mental. Yo quería hacer esa acotación de cómo debemos alcanzar hoy en día, y hablo de nuestro ambiente, de nuestra parte cultural, el reto que tenemos nosotros en trabajar, en desarrollar más el entrenamiento mental sin decir pues que
que es la garantía para tener éxito en el tiempo. Juan Fernando, Hola. hola, dice Jesús Sierra Zuluaga en Facebook. Sí. ¿Qué tan cierta es la frase del futbolista italiano Andrea Pirlo que dice lo siguiente? El fútbol es 85% mental y los pies son solo una herramienta. ¿O cómo se puede complementar esta frase? ¿Me repites el nombre de la persona que realizó la pregunta, por favor? Jesús Sierra Zuluaga. Jesús, vale. No había escuchado la frase de Pirlo, pero si le doy sentido, la analizo y le doy mucho sentido y tiene razón. En el deporte de élite, el deporte de alto rendimiento, es fundamental la cabeza. Es fundamental trabajar la cabeza. Los pies a la final son instrumentos, cierto, pero complemento un poquitico, enlazo un poquitico la pregunta que le di a Juan ahora. O sea, si tomamos conciencia de la forma como trabajamos y desarrollamos nuestro talento y cómo trabajamos de forma con la conciencia, lo físico, la importancia en el desarrollo del deporte nos va a quedar acá y vamos a saber utilizar de mejor manera, en el caso del futbolista, los pies y en el caso del basquetbolista, las manos o los brazos. Estoy totalmente de acuerdo con esa frase de Pirlo y con la anotación que hace Jesús. Hago referencia a esto, traté de conseguir el video de un deportista que hace una jugada recorre una cantidad de metros dentro de la cancha a una velocidad, a una gran velocidad, con un dominio de balón y finaliza su jugada, una jugada magistral. Y me sirve como ejemplo para mostrar que trabajando la mente tiene la capacidad física, la capacidad técnica y la inteligencia para finalizar una jugada. Es cierto, estoy totalmente de acuerdo con la anotación que hace Jesús. Gracias. Gracias, Juan. Adelante, Wilmer. Gracias por esperar. Después tenemos a Julián Martínez y posterior a ello a Luis Quiseno. Gracias, Arnold y Juan. Un abrazo virtual desde Florencia, Caquetá. Una pregunta que está ocurriendo con un chico de 15 años que alistó sus maletas para irse a probar al fútbol profesional. Mide 1,87 y el tema es de las creencias, Juan. Sí. Porque es que a este chico le han metido en la cabeza que va a ser pues ya portero de Selección Colombia. Y frente a ese tema, ¿cómo manejarlo? Y cómo encontrar en que esa visualización es posible que él se haya creado y que otros le hayan ayudado a potenciar, pero de manera errada, diría yo. ¿Cómo manejar a ese chico? Porque ha entrado en un cuadro emotivo de depresión leve y quiere tirar todo al carajo. Y hay una preocupación latente porque el Caquetá no todas las veces tiene buenos deportistas y cuando se tiene buenos deportistas se pierden por el tema del manejo mental. Válido. Me recuerda a Wilmer. Muy buena su pregunta y muy real. Y creo que no solamente pasa en el Caquetá, sino no solo en Colombia, sino creo que en Latinoamérica. Esas expectativas de vida que muchas veces los padres y los adultos siembran en los jóvenes, cerrándoles la visión o la expectativa de vida antes de hacerles un favor, antes de aplicarles, digamos, si puede decir, si vale la palabra, una mala psicología, están perjudicando a la persona, porque les están, mejor dicho, y nos pasa a diario, o nos pasa casi cada año con los jóvenes que llegan a los 16, 17, 18 años y cuando no ven que pueden salir al fútbol profesional, se les acabó la vida. El trabajo es, como todo proceso, es con el tiempo. Hay que empezar a mostrarle la realidad de la vida. No es garantía de que si se lleva a cabo un buen proceso, van a llegar al fútbol profesional. ¿Sí? Hay que tratar de llevarlos de muy buena manera, con comunicación muy asertiva, tratar de sacarlos, digamos, de esos ideales o de esas creencias que más de que ser potenciadoras son creencias limitantes y mostrarles otro aspecto de la vida. Y pongo un ejemplo. Con nuestros muchachos tratamos de, venga, ¿quieres ser profesional? Trabaje por ser profesional, pero eso no es prueba, no es garantía para que el día de mañana sea profesional. Lastimosamente,
Retomo un dato de las escuelas del Deportivo Cali. Ellos tienen en escuelas inferiores más de 350.000 jugadores a nivel país, y que lleguen al fútbol profesional llega al 10%. Los sueños y las aspiraciones de esos jóvenes, y no solo los sueños y las aspiraciones de esos jóvenes, sino de los padres de familia que muchas veces impulsan a los muchachos a ese sueño o a ese sin salida, es un daño grande, y creo que debe ser manejado de manera muy ética y con una comunicación muy asertiva, mostrándole que la vida no solo es fútbol, y que la vida, si se toma de manera profesional, puede ser un muy buen camino, pero que hay otras alternativas de vida, que hay otro tipo de profesiones que también hacen parte de las alternativas que tenemos como seres humanos. Y aquí sí, digamos, es una crítica constructiva para los padres de familia, porque, y nos ha pasado también con los jóvenes de 9, 8 o 10 años, que los padres de familia ven un Messi, ven un Cristiano Ronaldo, ven un Roger Federer, y primero es un proceso, hay que dejarlos madurar mentalmente, hay que mirar que primero lleguen a la edad de 12 y 13 años, cuando ya tengan el cerebro un poquito más desarrollado y puedan razonar un poquitico más de manera conceptual, identificar ellos realmente qué quieren de su vida. Y si les gusta el fútbol, están apasionados, y conozco muchos jugadores que, es más, esta semana me hicieron la misma pregunta: venga, es que mis padres no me apoyan, pero mi sueño es ese. Es un tema complejo que requiere mucho acompañamiento y mucha comunicación asertiva y mucho estado de conciencia para mostrar realmente que la vida no es solo fútbol. ¿Vale? Gracias, Juan. Gracias, Juan. Estamos ahora con, gracias a ti, Wilmer, también por la pregunta. Estamos ahora con Julián Martínez. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias. Pues mi pregunta es acerca del proceso que se debe hacer a un deportista en cuanto al entrenamiento mental. ¿Hay cierta como etapas que se deben llevar a cabo para poder lograr un buen resultado? ¿O es simplemente, o sea, está digamos la visualización? Sí. La visualización puede tener unas etapas, ¿cierto? Sí. O hay otras técnicas que uno puede utilizar, no solo la visualización, sino también, no sé, palabras, frases que uno pueda utilizar a diario como rutina, para cambiar mi rutina y mejorar en cuanto al rendimiento, ¿cierto? Sí. Julián, muy buena su pregunta, muy válida, porque no es lógico yo poner a un niño de 9, 8, 10 años a visualizar. Eso es lógico. Ellos tienen otro tipo de percepción de la vida, de conceptos. La visualización se puede empezar a trabajar más o menos desde los 13, 14 años en adelante, y debe ser bien guiada y debe ser aterrizada, ¿cierto? Como por etapas, como usted lo menciona. También se puede uno apoyar por decretos. Los decretos sí se pueden, digamos, empezar a trabajar de forma, de una más temprana, pero decretos de forma consciente. No repetir como loros, no repetir y repetir, no. Ponerle sentido a lo que se decreta, ponerle sentido y razón a lo que se está expresando, lo que se está manifestando, en positivo y en tiempo presente. Es fundamental. Sí, ese tipo de entrenamiento, ese tipo de trabajos, desde los 13 o 14 años en adelante, se puede empezar. Es más, éticamente se debe empezar a trabajar a esa menores de edad, y con las personas que he trabajado, menores de edad, digamos, chiquis. Para mí, lo que es técnica, perdón, lo que es táctica y lo que es entrenamiento mental, y yo no estoy de acuerdo con ese tipo de entrenamiento en las edades de 6, 7, 8, 9 años. Para mí es edad que se diviertan. Tuve la oportunidad de conocer el proceso de las selecciones alemanas, el proceso de la Federación Alemana de Fútbol, campeones del mundo, número 1 en el mundo y en Europa futbolísticamente. Y ellos trabajan sus niños hasta los 13 años con fútbol abierto, o sea, que se diviertan. Casi no les importa el resultado, jueguen, diviértanse, amen el balón, conozcan el balón, socialicen, desarrollen su motricidad a esa edad. Ya a los 13 o 14 años empecemos a hablar de táctica, empecemos a hablar de responsabilidades,
sí, pero a niños a temprana edad, nada, que se diviertan. Es un modelo alemán, existe un manual sobre el modelo alemán y es habla muy bien pues, de los procesos que llevan por etapas con los niños. En Argentina también conocí un caso donde una de las, si no estoy mal, San Lorenzo de Almagro, ellos hasta los 13 años, 13, 14 años, los muchachos juegan fútbol, casi que es el fútbol callejero que nosotros tuvimos, que los marcadores eran elevados, no importaba los goles, era divertirnos, jugar al fútbol y eso desarrolla impresionante. Es más, tuve la oportunidad hace 15 días de estar en un conversatorio con Juan Carlos Osorio y él decía algo parecido, los muchachos, a los jóvenes que jueguen fútbol. O sea, se nos desplazó el fútbol callejero, tanto que nos enseña el fútbol callejero, que nos salía un Cancán, el primo, el grande, y teníamos que aprender a defendernos, aprender a chocar, aprender a driblar con un grande, y se nos perdió ese fútbol callejero, esa esencia de fútbol como tal, ya cuando es táctica y entrenamiento mental y ya tienen otra para trabajar ese tipo de procesos. ¿Vale? Ok, muchas gracias. Gracias A ti, Julián. Estamos ahora con Luis Quiseno y se alista Juan Camilo Arias. Bueno, buenas noches para todos. Mi pregunta, pues, ya me la acabaste de responder en una parte, que fue a qué etapas habría que empezar el trabajo, pues, de visualización, de acuerdo, pues, a la edad biológica de los chicos, ¿cierto? Ya la acabaste de responder. Correcto. Ahora mi pregunta es, esas visualizaciones, ¿qué tan certeras son cuando se trabaja con deportistas que están lesionados? Entonces, mi pregunta clara es, ¿sirve este trabajo de visualización para que los deportistas no pierdan como tanto tiempo o tanto terreno con respecto a los demás? Muchas gracias. Luis, muchas gracias por la pregunta. Supremamente importante la visualización cuando un jugador está lesionado. Dice la teoría que cuando uno visualiza y cuando uno siente, cuando está visualizando, es como si lo estuviera viviendo. El cerebro es literal, el cerebro no, digamos, no tiene ese raciocinio, y aquí voy a poner un ejemplo, cuando decimos chistes negativos o chistes en contra de uno mismo, criticándose algo, el cerebro no sabe que es un chiste, el cerebro recibe la información de manera literal. Cuando estamos visualizando, por eso digamos, esa visualización es tan importante, porque es la información que se está dando como cierta y se graba en el cerebro, que de forma repetida queda en el subconsciente, y eso es lo que tarde que temprano estamos ejecutando el día de mañana. Sirve muchísimo, sirve como herramienta de recuperación, es fundamental, porque en cierta forma el cerebro sigue ejecutando los procesos corporales, valga la redundancia, en el cuerpo. Entonces es fundamental esa visualización. Lógicamente, ya el trabajo de campo, ya el espacio-tiempo, ya el contacto directo en otro tipo de espacios es un acople. Pero cuando se trabaja la mente, digamos, cuando hay una paralización física, el cuerpo sigue trabajando, ¿no? Digamos, no se atrofia, no se pierde la memoria futbolística de forma tan abrupta cuando se deja de hacer cualquier tipo de trabajo. ¿Queda contestada la pregunta, Luis? ¿Te queda claro? Sí, muchas gracias, Juan. Perfecto, con gusto. Hola, Juan. Camilo, bienvenido. Y después tenemos otra pregunta desde Facebook. Adelante, Juan. Hola, Juan, ¿cómo estás? Bien, mi pregunta... un poco distorsionado. Déjame ver si sale la cámara. ¿Ya me escucha mejor? No se te escucha mejor, aunque se te entiende. Si quieres, haz la pregunta a ver qué entendemos. Juan, mi pregunta va enfocada, pero es el proceso que tú has llevado para hoy ser coach deportivo. ¿Cómo te has capacitado después de graduarte de la cohorte de la escuela LIN? ¿Qué otro proceso has llevado para llegar a ser coach deportivo? Perfecto, muy buena pregunta, Juan. Estudié con una escuela mexicana, cuyo director es Memo Cárdenas. Recibí formación básica y recibí información supremamente importante. Y aquí sí ha sido un autoaprendizaje. ¿Por qué? Porque me he valido mucho, o sea, he investigado muchísimo a muchos
coach deportivos en España, por la facilidad del idioma y porque este tema de coaching deportivo en España está totalmente desarrollado. He investigado mucho, es más, tengo contactos con profesores en España, Quique Gutiérrez, perdón, Quique Fernández. Les recomiendo un coach deportivo que sigo por Twitter, unos documentos espectaculares, Iván Rivillas, es un coach espectacular, unos documentos, mejor dicho, entonces ha sido mucho de autoaprendizaje, ha sido mucho de investigar, y esta teoría y esto que he investigado lo puedo llevar a la práctica, que llevo trabajando más de 3 años con el Club Deportivo Fortaleza, y he trabajado igualmente con otros deportistas de forma individual, que no solamente practican el fútbol, sino que que practican otro tipo de deportes. Entonces he podido puedo conjugar, ha sido casi un autoaprendizaje. Escuelas de coaching en Colombia, no, en este momento no, por eso creemos que es una muy bonita oportunidad la que tiene la Escuela Living en este momento con sacar el diplomado en coaching deportivo, con una muy buena base teórica, con una muy buena práctica, porque no solo vamos a estar presentes nosotros como docentes, sino que hay otros profesionales de una altísima calidad que conocen del tema y que la idea es potenciar esta profesión que en Colombia, digamos, está despertando y que en Colombia ahí tiene un campo de acción grandísimo. Entonces, ese ha sido más o menos el proceso, Juan Camilo, ha sido mucho autoaprendizaje, porque acá directamente en Colombia sé que hay una carrera en Cali, se me escapa el nombre de la universidad, pero de coaching directamente, coaching deportivo, no. O sea, ha sido más lo que he podido investigar y lo que he podido contactar en España. Listo, Juan. Listo, tenemos otra pregunta. Gracias a ti, Juan Camilo. Tenemos otra pregunta que nos hacen desde Facebook. Jesús ha estado bien activo, nos hace una segunda pregunta, nos la va a leer Pau. Bueno, Jesús Sierra Zuluaga nos pregunta, nos dice, muchas gracias. También tengo otra pregunta. ¿El tema climático se puede abordar como una creencia o de qué otra manera se podría trabajar? Y eso es lo siguiente, espérate que... o de qué otra manera se podría trabajar, y es lo siguiente. Un club deportivo va a jugar en tierra caliente, por ejemplo en La Dorada o Cartago, y se limitan porque les toca jugar a las 12 del mediodía en un campo con temperatura muy alta. Muchas gracias. Buenísima pregunta, Jesús. Súper la pregunta. Tiene dos componentes. Componente fisiológico, lógicamente, y componente mental. Cuando uno se predispone mentalmente al tema del clima, lógicamente en la mente va a pegar, ¿cierto? Si se le sabe dar una configuración y se le demuestra al deportista que el tema se puede afrontar y se puede trabajar previo a la competencia, lógicamente es un tema físico, si se trabaja esa parte física previa a la competencia, el tema de clima no puede pegar o no puede influir directamente en la competencia. La forma de prepararnos es un tema fisiológico, es un tema físico que se complementa con el trabajo mental, pero sin predisponernos. Y es más, aquí se pueden sacar herramientas o se pueden sacar experiencias de equipos que hayan ya ido a competir en esas zonas de clima caliente. Ya nos ha pasado y se trabaja mucho el tema de la hidratación, se trabaja mucho el tema de ser conscientes de que vamos a estar en una cancha pesada, vamos a estar en un clima caliente, es más, cancha sintética que se vuelve mucho más pesado. Entonces, sí se trabaja, pero dándole la importancia que requiere el tema, pero también no sobrevalorando o no de manera, o sea, predisponernos en un tema. Es un tema que se debe afrontar, que se afronta, que en el pasado lo han afrontado otros deportistas y que han salido antes. Es un tema de demostrarles un poquitico más allá y no predisponernos ante esa adversidad, si lo podemos llamar. Pero sí se trabaja y se trabaja más de la parte física, apoyándonos en la parte mental, pero no con la predisposición, pues no sobrevalorándolo, digámoslo así, como a veces lo hacen los brasileños con la altura en Bogotá. Gracias, Jesús, por la pregunta, súper. Gracias, Juan. Ahora tenemos a Diego Alejandro Sánchez. Buenas noches.
Mi pregunta es, digamos, cómo lograr unificar como digamos, en un equipo que, como bien nos comentabas ahorita, todas las personas aprenden de manera diferente, tienen estados Sí. físicos en el momento diferente, digamos, no situaciones especiales que pueden estar pasando. ¿Cómo lograr como transmitir el mensaje para que todos estén como en esa misma sintonía y no que, digamos, algunos digan, no, yo hago mi trabajo y lo de los demás pues no es fácil de controlar? ¿Cómo lograr transmitir el mensaje para colectivos? Digamos, en lo posible puede ser más fácil como en el atletismo, o un poco menos complejo, pero digamos en fútbol, baloncesto, en deportes colectivos, ¿cómo transmite el mensaje al unísono? Gracias. Gracias, Diego, por la pregunta. Diego, es fundamental cuando muestra la metodología, la estructura metodológica, lo primero que se debe plantear es un objetivo. Y cuando se plantea un objetivo en equipos, se debe plantear un mismo objetivo para todo el equipo. Y ese equipo se debe comprometer a jalonar y a tener la disposición, la actitud y la preparación para lograr ese objetivo. Se presenta mucho tiene mucho manejo y de ahí se apoya uno mucho en las herramientas de coaching personal, en tratar de alinear ese sentir, esa motivación que pueda tener los jugadores de forma individual tras de ese objetivo que se plantea desde el principio de temporada. En la pretemporada es fundamental, muchas veces algunos directivos o algunos entrenadores miran más, miran más como la pretemporada, como el acondicionamiento físico. Sí, sí es un acondicionamiento físico, pero es también el establecimiento de unas metas y unos objetivos, que es lo que es casi diseñar la hoja de ruta que vamos a desarrollar o que vamos a caminar durante todo el proceso de un campeonato y de las distintas competencias. Entonces sí se debe alinear, pero básicamente con ese objetivo principal que se establece antes de iniciar la competencia o antes de iniciar un proceso competitivo o antes de iniciar un campeonato. ¿Me queda clara la respuesta, Diego? Sí, muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Bueno, por ahora no tenemos preguntas. Si alguien quiere compartir algo que conversar, algo que preguntar. Por acá. Alejandro. Bueno, muchas gracias ante todo por la invitación, Juan Fernando y Arnold. Los saludos desde Montreal, Canadá. Pues bueno, yo soy entrenador, licenciado en Educación Física hace ya 24 años. Soy de Manizales también, vivo pues, aquí hace 12 años. Yo creo que algo que quisiera como aportar, que me parece valiosísimo, todo lo que Juan Fernando nos ha expuesto acerca del coach deportivo es, ante todo, pienso yo, es la disciplina. Para poder llegar a tener un éxito grande en un deportista, y la disciplina va relacionada mucho con la cultura que tenemos. Tenemos que culturizar nosotros a los jóvenes para poder tener muy buena disciplina y llegar a ser grandes deportistas. Y eso se puede lograr a través de las enseñanzas que nosotros mismos los entrenadores les estamos aportando a estos chicos desde muy pequeños. Y ante todo esa cultura es la que aprendemos nosotros, también los que educamos, y la transmitimos a ellos, puesto que ellos más adelante van a llegar a ser esos grandes deportistas y nos van a representar y van a llegar muy lejos. Ante todo la cultura, o sea, yo quiero como aportar esa pequeña parte y es la cultura que nosotros debemos de empezar a manejar desde esos inicios, desde esas etapas de base en el deporte. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandro. Alejandro, gracias por el aporte, supremamente importante. Y más allá de este tema de la disciplina, es enseñarle a los deportistas qué es disciplina. Muchas veces los entrenadores o algunos entrenadores caemos en el error de decirle a un joven es que usted tiene que ser disciplinado. Y muchas veces el mismo deportista o el joven ni siquiera sabe el concepto de la palabra disciplina. Para él disciplina puede ser una cosa, para el entrenador puede ser otra cosa. Es fundamental, me parece súper el aporte que da Alejandro. Dentro de mi conferencia va un poco, si vale la palabra, amarrado al tema de la responsabilidad y al tema de hábitos. Ahí podemos configurar el tema de la disciplina, pero es totalmente cierto lo que aportó usted, Alejandro. Muchas gracias.
Gracias, Alejandro. Paula, ¿tiene Ok. algo para compartir? Vi que abriste el micrófono. No sé si tienes algo, Paula, de Facebook. No, Arnold, no. Vale, Está todo muy bien. bien. Juan Giraldo, ¿quieres compartir algo más? Algo al profe. Sí. Bueno, me gustaría, pues, primero que todo, darle las gracias, profe, porque también me ha ayudado muchísimo. Pero, digamos que tres hábitos que nos puedes decir que podemos implementar desde ya como deportistas. Válido. 3 hábitos fundamentales. Primero, una buena alimentación. La alimentación es supremamente importante desde porque se convierte en un hábito, porque va a empezar a integrar una energía distinta al cuerpo, lo que va a permitir a cada deportista sacar su mejor rendimiento físico y a la vez un mejor rendimiento mental. Ese sería uno. 2, ser muy disciplinado en el entrenamiento. O sea, cuando se establece el cronograma de trabajo, se establecen los cronogramas de entrenamiento. Esos entrenamientos, cualquier tipo de entrenamiento, si dentro de su cronograma está definido trabajar a la semana 2 veces el entrenamiento, la parte mental, trabajar 3 veces la parte física, debe cumplirse a rajatabla. O sea, ser disciplinado en ese sentido, lo que decía Alejandro Ortica, culturalmente no somos disciplinados. Ese es un muy buen hábito, cumplir con los horarios de entrenamiento. Y otro hábito muy bueno que tiene que ver o sea, algunos lo catalogan como un entrenamiento, yo lo veo más como una responsabilidad, pero que se nos convierte en un hábito. Es lo que hacemos cuando no estamos entrenando, que es lo que llaman entrenamiento blanco o blando, la manera como descansamos, la manera como dormimos, la hora en que nos dormimos, el tipo de personas con las cuales nos rodeamos, el tipo de conversaciones que tenemos con las personas que nos rodean. Eso es un muy buen hábito, saber orientar ese comportamiento por fuera del entrenamiento normal o por fuera de los 4 entrenamientos normales, ese descanso casi inconsciente que hacemos, ese tipo de actividades que hacemos, también se nos pueden convertir en unos hábitos muy importantes desde ahora que ustedes están tan jóvenes. Gracias, Juan. Muchas gracias, profe. Con gusto. Gracias, Juan Giraldo. Si hay más preguntas, si se me escapó de pronto darle la palabra a alguien o a alguien que se le ocurrió algo de último momento. Bueno, Juan, para terminar, yo quisiera, para los deportistas de a pie, los que vamos los domingos aquí en Pereira La Villa a querer ganarle a la gente, en este caso en voleibol, ¿qué nos puede recomendar a las personas que nos gusta ir a hacer deporte, que competimos eventualmente, que somos competitivos, pero sobre todo nos gusta disfrutar del deporte? Arnold, pues la recomendación, eso se hace más por pasión que otra cosa. No sé, esa pasión no se puede perder, pero esa pasión con inteligencia, porque también tenemos que entender, no le voy a decir viejo, pero tenemos que entender la edad nuestra, tenemos que entender la edad nuestra, tenemos que entender nuestro cuerpo, tenemos que entender el alcance de la actividad física que podamos desarrollar, seguir haciendo lo que nos gusta con pasión, con amor, pero de forma inteligente. Hay que meterle inteligencia al tema. O sea, hay que hacer una buena programación, aprender a conocer muy bien el cuerpo, tener unas muy buenas rutinas, unos muy buenos hábitos, pero con inteligencia. Bien. Por aquí nos preguntan, ¿qué nos recomiendan a los que nos cuesta hacer deporte? Perseverar hasta que el cuerpo genere el hábito, hasta que el cuerpo asuma y el cuerpo empiece a notar la diferencia, la importancia de hacer el deporte, ya el resto llega por añadidura. Es más, es como cuando uno empieza en un gimnasio. Los primeros días son los más duros, pero con perseverancia, con constancia, con disciplina. A las 2 semanas, ya el mismo cuerpo le pide a uno ir al gimnasio o uno ir a hacer ejercicio físico en la calle. Digamos, es uno de los temas que más me ha pegado a mí en este tiempo de cuarentena.
yo ya tenía el hábito, me encanta caminar, camino 8, 9, 10 kilómetros 2 o 3 veces por semana, y el cuerpo ya tenía esa información, el cuerpo ya tenía ese hábito, sí, digamos ese gran hábito de ese ejercicio físico. Y ante ese confinamiento, es, digamos, lo que más duro me ha pegado. Entonces, cuando uno logra incorporar en el cuerpo esa actividad física que normalmente al principio es difícil, pero es mientras que se graba la información en el cuerpo, ya el mismo cuerpo ya no le va a dar una pereza, ya no le va a dar una dificultad de llevar a cabo esa actividad física. Bueno, Juan, pues un gusto. Arnold, muchas gracias. Me imagino con todo lo que nos compartiste, pues será una delicia tenerte entonces como profesor en el diplomado, a que nos cuentes un poco más de esto que hablas de entrenamiento blando, de visualizaciones y lo demás. Y bueno, la invitación también es a las personas de la comunidad Living o a quienes todavía no participen, quienes todavía no tengan esta información, que vengan y nos encontremos. Estos espacios son de las personas de la comunidad para las personas de la comunidad. Así que si tiene un tema que esté trabajando, si tiene un tema en el que tiene algo que contarnos, como Juan nos lo compartió hoy, bienvenido y aquí lo esperamos. Un gusto, Juan. No sé si quieras decir algo más. No, Arnold, muchas gracias a usted, muchas gracias a las personas que estuvieron conectadas, a las personas que nos vieron por Facebook. Le doy Suna la invitación que usted hace en los próximos días. Esperemos que este tema de confinamiento pueda pasar rápido para que nos podamos encontrar presencialmente y podamos trabajar más el tema de coaching deportivo, que es una pasión. La verdad, trabajar coaching, a los que nos gusta trabajar coaching y aplicarlo en el deporte es una cosa maravillosa. A la final, cuando el coach se da cuenta que trabajando coaching deportivo con los jóvenes les están enseñando también a vivir, porque este tema que se enseña acá, el tema de creencias, el tema de inteligencia emocional, el tema de la disciplina, todos estos temas no solo sirven para el deporte, casi que se convierten en un canal directo, una herramienta directa para que los jóvenes también aprendan esto y lo apliquen en su cotidiano vivir, en su colegio, en su universidad, a nivel familiar. Nada, Arnold, y ojalá podamos tener la oportunidad de trabajar más con más coaches que les interese el tema, para que trabajemos coaching personal, coaching de equipos, y a la final sirviendo, porque esto es un servicio. Lo que tanto hemos hablado, esto es un servicio al ser humano. Que no se nos olvide que a la final, cuando empezamos a trabajar con un empresario, con un directivo, con un entrenador, con un jugador, con un deportista, a la final terminamos trabajando, es más, ni siquiera trabajando, acompañando a un ser humano, que no se nos olvide el ser humano. Arnold, muchas gracias, y muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Gracias a ti, Juan, por tu disposición técnica y sobre todo por la persona que eres. Dios te pague, un gusto a todos. Siendo las 8:30 en punto, en horario, empezamos, en horario terminamos. Muchas gracias y nos vemos pronto. Dios les pague. Gracias, que estén bien.